Tiene una reunión Dale, en dale. un ratito y gentilmente nos atendió. Vamos a hablar con el concejal, por Fuerza Patria, ¿sí? Juan Chipi Montaña, lo tenemos ahí en línea. Juan, ¿cómo te va? Rubén Molina y acá y Sebastián Faría, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Hola Rubén, Tecla, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy Bien, en el muy bien. auto llegando a Capital, así que si se escucha mal avísenme. No, dale, dale, no, se escucha fenómeno por ahora. Primero, rápidamente, tu balance, ¿no? De lo ocurrido ayer, ¿no? Con esta caravana apedreada del presidente de la Nación en Lomas. Sí, yo quiero aprovechar este espacio y esta charla con ustedes para poder explicarle bien a la audiencia en general lo que está pasando, más allá del hecho concreto de ayer, que ahora vamos a hablar, igual no le voy a esquivar a la pregunta. Lo primero y principal que hay que explicar es que todos los miércoles, hace más de 6 meses, se vienen juntando jubilados, jubiladas. Después se le fueron sumando organizaciones que trabajan el tema de discapacidad, ONGs. Después se le fueron sumando algunos sectores de la salud. Entonces, se venían ya todos los miércoles, como se hace en el Congreso Nacional, en Lomas de Zamora, haciendo algunos semaforazos, especialmente de jubilados, pero también se le fueron sumando otros sectores que empezaban a movilizarse y a manifestarse pacíficamente en contra de las políticas de Milei que están a la vista de todo el pueblo argentino. Entonces, justo se dio ayer, que era miércoles, que ya se viene haciendo todos los miércoles, como dije, hace 6 meses, este tipo de concentraciones, y era justo el día que el presidente de la Nación, Javier Milei, iba a haber anunciado que iba a visitar Loma de Zamora. A esto se le suma que durante toda esta semana, lo habrán visto en los medios, salió el caso de corrupción más nefasto y que complica más al gobierno desde este año y medio que vienen gobernando. Con lo cual, eso le pone un condimento completamente mayor a la situación. Porque el otro día vi una encuesta de incluso del grupo Clarín que decía que el 96% de la gente se había enterado del caso, no sé si lo habrán visto, del caso de corrupción de Sí, Karina sí, Milei. sí, hoy tenemos Eh, encuestas sobre eso justamente también. bueno, Y el impacto. eh, entonces, y que aparte de eso no es que ya se pueden hacer los tontos como hicieron con el caso Libra, que incluso era un tema que, más allá de la gran estafa que habían hecho y de la irresponsabilidad del gobierno, le quedaba un poco lejos a la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente no vive en el mundo de las monedas virtuales y demás. Bueno, acá se metieron con la plata de los discapacitados y no solamente eso, sino que se metió el jefe, como le dice Milei a su hermana, el jefe de la banda, el jefe político de la banda, que es Karina Milei. Con lo cual, eso le agrega un condimento de descontento social, le agrega un condimento de corrupción a la situación social de cierre de fábricas, de cierre de comercios, de baja de consumo, de falta de trabajo y demás, que me parece que todo eso empieza a generar un descontento en la sociedad que se empieza a manifestar. Y esa manifestación nosotros creemos y queremos que sea pacífica siempre. Y es lo que venimos haciendo durante todos los miércoles en Loma de Zamora, es lo que venimos haciendo en distintas manifestaciones que está habiendo. Y del otro lado, lo único que encontramos son dos cosas. Primero, provocación constante de la Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich, y en una segunda instancia, el que siembra odio cosecha odio, dice el refrán, ¿no? Bueno, ayer veíamos imágenes de Milei insultando vecinos en Las Lomitas, no Sí. En Villa La Madrid o en Villa Fiorito, en Las Lomitas, insultando a un comerciante, a un vecino que pasó y que le dijo corrupto. Entonces, cuando vos sembrás odio, incluso desde el Estado, de una forma jerárquica, de arriba para abajo, el pueblo eso después lo procesa y lamentablemente aparecen situaciones como las que pasó ayer, que lamentablemente pasaron, que obviamente uno no justifica sino que repudia, pero que son parte de un odio que cosecha el gobierno nacional. Y eso hay que dejarlo muy claro y está a simple vista de todos, incluso los mismos libertarios
reconocen el odio. Ayer, Tecla, nos cruzamos en la calle, ¿no? Sí, seguro. Pasó Leila Gianni, la candidata concejal de La Libertad Avanza de La Matanza, tirando besitos al aire y puteando a los vecinos que se estaban manifestando, a los jubilados. Lo vi eso, sí. Imagínate un jubilado que cobra, no llega a 500.000 pesos, que encima cuando se va a manifestar al Congreso lo cagan a palo, que encima sabe que el hijo por ahí perdió el laburo. Chipi, y encima pasa justamente una candidata tirándole besos. Justamente esto es lo que vos estás comentando, ¿no? Vos entendés que la iniciativa de llevar adelante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco del cierre de la campaña en la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, se barajaba en varios lugares, ¿viste? Se estaba hablando de un teatro, de ir a un barrio, un polideportivo, o un teatro céntrico y finalmente, bueno, caravana. Eso lo eligió Presidencia. Dijeron, vamos a hacer la caravana, ¿no? Dentro de las propuestas que llevaron desde lo local. ¿Vos entendés que el hecho de llevar adelante una caravana también fue una provocación, digamos, o un intento premeditado de provocar en el territorio en Loma de Zamora? Yo creo que tiene que ver eso a dos cosas, Tecla. Está buena la pregunta. La primera, que creo que ellos necesitaban construir un relato y una situación de desborde, como la que pasó ayer, para que la sociedad deje de discutir el caso de corrupción más grande que hubo en este gobierno, que fue el de Karina Milei, que hacía negocios con la plata de los discapacitados, básicamente. Entonces, ellos necesitaban un hecho como el de ayer para desviar la atención de eso, ponerse en un lugar de víctima y de esa forma poder debatir otra cosa porque estaban muy acorralados con el tema de Karina. Y en una segunda instancia, a mí me parece que si nosotros hablábamos hace incluso 2 meses, incluso yo que soy un militante peronista y concejal de Lomas, no hubiese imaginado que el gobierno iba a llegar tan mal a las elecciones de septiembre. Por distintas situaciones, y me parece que en los últimos 2 meses la crisis económica se empezó a sentir un poco más, la gente está completamente endeudada en todos los sectores sociales, en los sectores barrios, pero en los sectores medios lo mismo. Entonces, y ellos que se dan a conocer como los ídolos y los fenómenos que la tienen clarísima en situaciones económicas, bueno, la gente empieza a ver que no la tienen clara, que no le resuelven los problemas, que se tienen que endeudar para poder comer. Hay gente que está comprando directamente a día 10 con tarjeta de crédito en el supermercado. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Tecla, ellos buscaron una provocación para desviar el tema de corrupción de Karina Milei y también para ponerse en un lugar de víctima porque ante una situación concreta que es que la sociedad está sufriendo cada vez más la crisis económica. Juan, dijiste algo así como que, bueno, lo que siembra y cosecha el presidente, ¿no? ¿Es una forma de justificar la actitud de la gente que le tiró piedras? ¿Eso hay que entenderlo de esa manera? No, para nada. Mirá, ayer creo que Federico fue muy claro en un acto de responsabilidad política, porque me parece que lo que hay que medirle a los dirigentes es la responsabilidad o la irresponsabilidad política. A mí me parece que Federico tuvo mucha responsabilidad política manifestándose previamente a la situación, a este acto, llamando a la convocatoria pacífica, llamando a que el descontento hacia el gobierno de Milei se tenía que manifestar en las urnas y no de forma violenta. Entonces, nosotros lo que siempre, nunca vamos a estar de acuerdo es con el uso de la violencia. Así como repudiamos la violencia que ejerce el presidente, porque no es lo mismo la violencia que ejerce un vecino que la violencia que ejerce un presidente. Cuando vos tenés mayor responsabilidad, tenés también una jerarquía mayor en el conjunto de la sociedad, eso implica que lo que vos hagas tiene mayor repercusión, ¿no? Entonces, me parece a mí que, así como repudiamos la manifestación violenta ayer, lo que más nos parece que hay que repudiar son las manifestaciones violentas que genera el presidente, que después, lamentablemente, y no justificado, lamentablemente, en algunos sectores sociales
y sobre todo los más golpeados, genera este tipo de rechazo. Ahora, lo de ayer no fue organizado, ¿eh? Lo de ayer fue espontáneo. Ayer había jubilados, ayer había madres de pibes discapacitados, ayer había comerciantes, ayer había laburantes, ayer no estaba organizada la militancia política. Obviamente algunos estábamos, pero ¿por qué? Porque estamos todos los miércoles ahí bancando a los jubilados. Pero la realidad es que lo de ayer fue completamente espontáneo. Y la Juan, verdad que no sabemos quién fue el grupo que se manifestó, pero con esto cierro, Rubén. sí, dale. Nosotros estábamos manifestándonos en la Plaza Griguera. El sector de la Libertad Avanza estaba manifestándose en la Prida, que es 1,5 cuadras antes, 2 cuadras antes. La mayoría, el 80-90% de la gente, y sobre todo la gente que se venía manifestando todos los miércoles, se quedó todo el tiempo en la Plaza Griguera. Hubo un grupito muy chiquito que fue a la Prida a generar esos hechos. Sí, yo los identifiqué como Movimiento Teresa Rodríguez. No sé si eso te dice algo. Puede ser, pero no son oficialistas del gobierno. Por eso, yo identifiqué y tenemos el video cuando empiezan a avanzar. El resto es como vos lo decís. Por eso te digo, lo que vi era estaban con esa identificación. Pero lo que te quería preguntar era, porque Patricia Bullrich en declaraciones a los medios dijo, responsabilizó directamente a Federico Termín. ¿Algo para decir de lo de Bullrich? Habló de Barra Brava también. Pero ellos están buscando, la ven muy complicada en Loma de Zamora y en la tercera sección. La ven muy complicada, pero no solamente porque son territorios peronistas, sino por el desastre macroeconómico y económico que están haciendo. Entonces, quieren pegar manotazo. Lo de Bullrich ayer, ¿sabés lo que es? Es un manotazo de ahogado, Tecla y Rubén. Es un manotazo de ahogado a ver si pueden ponerse en un lugar de víctima y torcer algunos votitos para ellos en un sector que claramente... en un distrito que claramente elija el peronismo. Entonces, me parece que es un manotazo dado que le pasa a la mayoría de los gobiernos cuando sus políticas empiezan a generar rechazo en la sociedad, buscan construir un enemigo interno para justificar el ajuste, para justificar la represión, para justificar las políticas económicas que van en contra de los intereses del pueblo, y eso es lo que están haciendo, y lo de ayer de manifestarse de Bullrich, que es un irresponsable total aparte, me parece que tiene que ver con eso. Chipi, la última, ahora sí. Bueno, pasó lo que pasó el día de ayer, no se dieron las cosas bien, de eso lo reconocieron desde la Libertad Avanza, recién hablábamos con Martín Uzquiza, ¿no? Candidato también y uno de los coordinadores libertarios en Loma de Zamora, y lo mismo que le pregunté a él, te lo pregunto a vos, la campaña sigue ahora, con este antecedente, ¿qué se puede esperar para lo que viene? ¿A vos te parece de que los ánimos siguen caldeados o la cosa, digamos, la espuma ya bajó? Mirá, yo creo que los dirigentes políticos, seamos de la línea que seamos y de la jerarquía que tenemos, porque nosotros somos dirigentes políticos, una jerarquía baja, podríamos decir, tenemos la responsabilidad cada uno en el lugar que nos toque de no pregonar la violencia, Claro. de no justificarla también, pero sobre todo de no pegarle a los que peor la pasan, de no pegarle económicamente y de no pegarles en el piso. Y hoy este gobierno está yendo en contra de los que peor la pasan, que son los jubilados, los discapacitados. Tecla, estamos hablando de que se robaron la plata de los discapacitados. O sea, ¿podemos parar un poco la pelota y pensar lo que están haciendo? Sí, ayer hablaba con una señora que le recortaron también, que le quitaron el subsidio. ¿Qué argentino o argentina de este país, incluso gente que votó a Milei, puede estar a favor de que estos corruptos le saquen la plata a los discapacitados? Es intolerable eso. Entonces, para calmar las aguas, los primeros que tienen que dar un ejemplo en términos de calmar las aguas son desde el gobierno nacional, que ejercen la autoridad mayor del Estado. Entonces, cuando vos ejercés la autoridad mayor del Estado, tenés que dar el ejemplo. Y si vos pregonás todo el tiempo y fomentás la violencia, después eso, lamentablemente, vuelvo a decir, se reproduce en la sociedad. Y nosotros no queremos que se reproduzca la violencia, porque nosotros peleamos mucho por la democracia en este país. Muchísimo peleamos por la democracia. Entonces,
tienen que parar la mano con la violencia, con las provocaciones, con los insultos. Ayer salió Pareja en la televisión a decir que la gente era discapacitada y energúmeros, la gente que había manifestadose. O sea, no solamente le roban la plata a los discapacitados, sino que lo toman como un insulto a la gente que no es discapacitada. O sea, eso es lo que hay que hablar con la gente, ¿no? Eso es lo que hay que hablar con la gente. Juan, la última. Te leo el mensaje de un oyente porque te lo iba a preguntar, pero bueno, aprovecho para leer, ¿no? Dice, ¿estamos naturalizando la violencia? Se pregunta. ¿Hay dueños de territorio o el país es de libre circulación para todos los argentinos? ¿Qué le respondes a eso? Bueno, No, perdón, se cortó, estoy justo en el auto y se cortó. No, ¿me la Te lo podés vuelvo a repetir? leer. ¿Estamos naturalizando la violencia? Se pregunta este oyente. ¿Hay dueños de territorio o es el país o es un país de libre circulación para todos los argentinos? No, para nada estamos justificando la violencia. Al contrario, nosotros tuvimos un comunicado del intendente de Loma de Zamora que llamaba a la paz 3 horas antes. Y cuando llegó Javier Milei a las lomitas, puteándose con los vecinos, Leila tirando besitos y bardeando a jubilados, poniendo pasacalles, diciendo kirchnerismo nunca más. ¿Eso es libertad? ¿Eso es realmente paz social? ¿Eso es realmente respeto democrático? ¿Hacer todo eso? Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es tratar de poder jerarquizar quiénes son los mayores responsables. No es lo mismo el presidente de la nación que un concejal, no es lo mismo el presidente de la nación que un jubilado, no es lo mismo un intendente que un candidato a diputado nacional. Entonces, cada uno en el lugar que le toca tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. Y a mí me parece que ellos fueron unos irresponsables totales, generando y provocando la violencia, y que de nuestro lado lo único que hubo fue un llamado a la paz. Después, cuando ellos cosechan la bronca, lamentablemente hay personas, individuos, que así como ellos se manifiestan violentamente, devuelven esa violencia. Y yo lo repudio, y Federico lo repudia, y desde nuestra fuerza política lo repudiamos, pero lamentablemente eso existe y es lo que pasó ayer. Juan, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? muy amable. Un abrazo y gracias por llamarme. Hasta luego, ¿eh? Bueno, ahí lo teníamos, el concejal Juan Chipi Montaña, forma parte del sector de Juan Grabois, ¿no, Juan? Pero bueno, una de las voces.